Muchas gracias, Elías, por la presentación y gracias a todos y a todas por venir. Es muy emocionante juntar a tanta gente para discutir nada menos que de estrategia revolucionaria y perspectiva socialista. Da bastante esperanza, ¿no? Ver esta sala tan llena, y aunque hemos venido con media voz, porque estamos algunas así acatarradas como medio Madrid, estamos encantadas de estar aquí. Y bueno, ¿de qué hemos venido a hablar aquí, ¿no? Habréis visto todas y todos los carteles donde pone, ¿no?, el título Estrategia Revolucionaria y Perspectiva Socialista, pero ¿qué queremos decir exactamente cuando decimos que vamos a discutir de esto? Bueno, pues que en un contexto como el que estamos, de una crisis capitalista bastante grande, con una catástrofe climática, con guerra, militarismo, crisis energética, inflación, ¿no? En este marco en el que se encuentra el neorreformismo ya totalmente integrado, ¿no? Los que decían que era la nueva izquierda, que venían a cambiar las cosas, totalmente integrado en el régimen, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este contexto, ¿no? Además estamos viendo que ahora dicen que se van a renovar, que han cambiado el logo, básicamente, pero vemos que vienen a traer más de lo mismo. Bueno, pues nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué tipo de izquierda es la que necesitamos para superar esta bancarrota que nos han dejado el neorreformismo en una situación tan interesante, podemos decir, como la que estamos viviendo? Y esto implica, consideramos, necesariamente hacer un balance de cómo hemos llegado hasta aquí, que es un poco la parte de la que me voy a encargar yo. Y quería empezar con una foto fija, digamos, ¿no? De, bueno, pues hoy podemos decir que en 2 semanas se van a votar unos presupuestos en los que va a subir el gasto militar como nunca en los últimos 40 años, ¿no? Una subida sin precedentes del gasto militar. Y Unidas Podemos va a firmar esos presupuestos como parte del gobierno. Pero es que mientras nos dicen que son unos presupuestos muy sociales, ¿no? Otra vez esa distancia que hay siempre entre el relato y la realidad de Unidas Podemos, que luego vamos a ver un poquito. Bueno, pues nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo hemos llegado de... bueno, a muchas sois muy jóvenes y os acordaréis del 15M, cuando gritábamos PSOE y PP, la misma mierda es, en las calles, ¿no? Cómo hemos pasado de ese punto al punto en el que Unidas Podemos nos dice día y noche que el mejor de los mundos, lo mejor a lo que podemos aspirar es a que estén gobernando con ese PSOE. Ese PSOE que era la misma mierda que el PP y que lo sigue siendo. ¿En qué sentido? En que es una de las 2 patas del régimen, uno de los 2 partidos del régimen imperialista, monárquico, y además uno de los que ha hecho los mayores ataques a la clase trabajadora de este país en la historia desde la transición, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar cómo hemos llegado hasta aquí. Y me estoy refiriendo a un ciclo, ¿no? Se habla de un ciclo que ya está agotado, que empezó, como digo, en el 15M, con las movilizaciones que hubo después de la crisis del 2008, que también muchas erais muy jóvenes todavía, algunas muchísimo, pero bueno, básicamente hubo una crisis grande en 2008 que, como siempre, nos hicieron pagar a la clase trabajadora y a los sectores populares a base de recortes, de desahucios. Hubo muchísimos desahucios, mientras rescataban a la banca y nos reprimían por protestar en contra de ello. Pero protestábamos. Hubo muchas protestas, hubo huelgas generales, que eso ya parece que es algo mitológico. Bueno, pues hubo huelgas generales y un cuestionamiento al régimen muy grande. Y entonces en ese momento surge Podemos para, de alguna manera, llevar todo ese malestar a lo institucional. Nosotros hablamos de que hacen ese paso de la ilusión de lo social, que parecía que se podían cambiar las cosas desde las plazas, sin meterse y sin intervenir en la política, a la ilusión de lo político, que parecía que, bueno, nos decían votadnos y cambiaremos las cosas desde las instituciones, básicamente, ¿no? Pero enseguida pasaron del votarnos y poderemos, ¿no?, y sí se puede, que gritaban el sí se puede los de Podemos, al no se puede. Primero decían que es que necesitaban más votos. Luego llegaron a gobernar en ayuntamientos, que también da para mucho, los ayuntamientos del cambio, y decían que no era suficiente porque no se podía cambiar las cosas desde los ayuntamientos, y ahora que están en el gobierno con el PSOE, pues dicen que no, que el gobierno no tiene el poder, que ellos no tienen suficiente peso, etcétera, ¿no? Pero en realidad ese no se puede estaba desde el comienzo. Si lo pensamos, yo quiero poner un ejemplo rapidísimo que también muchas recordaréis y las más jóvenes no, que es el caso de Grecia, que esto ocurrió en 2015. Sintéticamente, había un plan de ajustes que le imponía a Europa, a Grecia, enorme, y estaba en el gobierno la coalición de izquierdas Syriza.
y una coalición que apoyaba absolutamente Podemos y Pablo Iglesias yendo a los mítines y demás. En ese momento estaba el pueblo griego en las calles ardiendo, 30 huelgas generales, o sea, ahí había una fuerza, una relación de fuerzas con la que poder imponer cosas, ¿no? Se hizo un referéndum para votar a ver si querían el ajuste o no, y votaron que no. ¿Y qué hizo Tsipras, el líder de Syriza? Aceptar los ajustes, ¿no? y traicionar ese referéndum. Bueno, ¿qué dijo Pablo Iglesias a la prensa? Lo que ha hecho el gobierno griego es tristemente lo único que podía hacer. Y en un artículo que llamas de análisis profundizó en esta idea diciendo: el problema es que todavía se tiene que verificar que alguien desde un Estado puede plantear semejante desafío. Si nosotros gobernando vamos a hacer una cosa dura, de repente tienes a buena parte del ejército, del aparato de la policía, todos los medios de comunicación y todo contra ti, absolutamente todo. Bueno, y esta reflexión en realidad es muy interesante porque nos lleva a un debate estratégico fundamental. ¿Estamos dispuestos o no a enfrentarnos a ese aparato represivo que va a defender la situación, el status quo, ¿no? ¿A qué nos referimos con estrategia? Cuando hablo de estrategia permanentemente, pues dicho también muy rápido, sí, la táctica es cada una de las luchas parciales, digamos, la estrategia es la que une estas luchas parciales hacia un objetivo final, un objetivo político, para no que las tácticas concretas no sean fines en sí mismos y se nos olvide, ¿no? ese objetivo. Trotsky hablaba de estrategia como el arte de hacerse con el mando, y es eso, ¿no?, de lo que hablamos. Entonces, la primera pregunta estratégica que tenemos que responder es: ¿queremos combatir o no queremos combatir, ¿no? Esto tiene dos caminos. Uno, pues nos atenemos a los marcos establecidos que nos impone el capitalismo, el régimen, y decimos, bueno, con las reglas del juego que hay, las aceptamos y vemos a ver qué podemos hacer aquí, pero aceptamos el marco, ¿no? Aunque sea con un discurso de izquierda, pero sin cuestionar este marco. O un segundo camino, impugnamos este sistema esencialmente injusto y este régimen, no aceptamos los marcos y entonces enfrentamos al Estado burgués. Evidentemente, esto conlleva prepararnos para enfrentar todas las fuerzas materiales que van a salir en su defensa. No hay que ser tampoco inocentes, ¿no? Evidentemente, el camino que eligió Podemos fue el primero, eso es, lo sabemos todas, respetar los límites impuestos. Por lo tanto, podemos decir en un sentido estricto que Podemos no tiene estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque presupone de antemano que no se puede vencer, entonces no da batalla, ¿no? Lo que tenemos es pues una administración de los intereses de los capitalistas, ¿no?, pero desde un marco de, bueno, un discurso de izquierda, progresista y demás. ¿Y esto por qué es así? Porque los líderes de Podemos, desde el comienzo, son y serán y han sido profundamente escépticos. ¿En qué no creen en Podemos? No creen en la posibilidad de acabar con el capitalismo. Creen que es imposible y no confían en la fuerza de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos. Entonces, el único planteamiento posible desde ese punto de vista es que ellos gestionen por nosotros de una forma un poco más amable cuando da y cuando no da, pues sin más amable, el capitalismo, ¿no? Y a nosotros, ¿qué papel tenemos? Pues como mucho nuestras movilizaciones son una base de maniobra que utilizan para conseguir alguna reforma mínima. Es como... Pablo Iglesias habla mucho de la relación de fuerzas, ¿no? Y dice, es que no da para más la relación de fuerzas, como si ellos no pudieran tener un efecto en cambiarla, ¿no? Como si no tuvieran un papel, y lo tienen, pero de hecho para mal lo están teniendo, porque como decía, han acabado integrados, formando parte del gobierno con el PSOE. Los que decían que venían a saltar los cielos, en realidad venían a entrar en el gobierno capitalista de la quinta potencia imperialista de Europa. Que no es nada menor. Por el camino no voy a entrar en todos los detalles de lo que han hecho y de lo que no han hecho, pero vamos, se han olvidado de derogar la ley Mordaza, la reforma laboral, la ley de extranjería, han reprimido huelgas con tanquetas, mientras, por cierto, el secretario general del PC les decía a los trabajadores confiad en el gobierno, mientras estaban recibiendo las tanquetas y les abrían la cabeza. Han asesinado migrantes en la frontera, y esto también lo quería señalar, que además acaban de salir vídeos donde se ve claramente, y ya no pueden seguir negando la responsabilidad que tiene el gobierno español en el asesinato de los migrantes en la frontera en Melilla. Han recibido la cumbre de la OTAN, una cumbre que, por cierto, quiero hacer un mínimo apunte, era un orgullo para Madrid, por lo visto, según Más Madrid, según dijo Rita Maestre, que es difícil ser más de derecha saludando así una cumbre que marca un imperialismo y un racismo institucional también sin precedentes, ¿no? Bueno, sí se puede ser más de derecha pidiendo más policía para los barrios populares, como también hacen desde Más Madrid. Bueno, un gobierno que, además de todo esto, no nos olvidemos, yo desde luego no me olvido, le han dado una salida bastante honrosa al emérito,
al rey emérito, y aunque a veces hacen algún tuit así como medio republicano, van a los desfiles militares a agachar la cabeza delante del rey. Los ministros de Izquierda Unida, de Podemos y del PC. Las imágenes las tenemos muy recientes, del 12 de octubre. Aquí me vais a disculpar un breve inciso, pero sin pretender exagerar, desde la CRT y la agrupación juvenil Contracorriente hemos hecho más en contra de la monarquía en este país que Unidas Podemos. Pero sin duda alguna. Va a hacer 4 años, creo un 29 de noviembre hicimos el primer referéndum universitario contra la monarquía, en la Universidad Autónoma de Madrid, que de repente estalló, empezó a salir en todos lados, se multiplicó por universidades de todo el estado y acabaron unos 100.000 estudiantes diciendo no queremos esta monarquía heredera del franquismo. Y mientras, ahí veíamos a los ministros de Su Majestad, del PC y demás, y de Podemos, diciendo que ahora no tocaba. Una cosa que ahora critica a Pablo Iglesias como si él no lo hubiera dicho, ¿no? Y es que ya lo decía Rosa Luxemburg hace un siglo, que recomiendo mucho releerla porque es que viene muy al caso. Decía: la entrada de los socialistas en un gobierno burgués no es, como podría creerse, una conquista parcial del Estado burgués por los socialistas, sino una conquista parcial del Partido Socialista por el Estado burgués. Yo no me atrevería a definir a los ministros de Unidas Podemos como socialistas ni de lejos, pero yo creo que se entiende el símil. Al entrar en el gobierno no es que lo hayan cambiado el carácter, pero sí da cuenta de su integración ya sin retorno al régimen del 78. Y es que ¿cuáles han sido las principales aportaciones estratégicas, ¿no? En este sentido que estamos hablando de Unidas Podemos? Voy a decir 2. Primero, han rescatado al PSOE. Ya puede estar agradecido el PSOE a Unidas Podemos, más allá de las batallitas que hagan en público, ¿no? El PSOE tenía una crisis muy grande. Igual que el régimen, había una crisis brutal, ya he dicho lo del PSOE-PP, la misma mierda es que gritábamos, había una crisis de la monarquía enorme, también con la cuestión catalana, ¿no? El movimiento democrático catalán es la mayor afrenta contra el régimen hasta la fecha, y cuando cientos de miles de catalanes tomaban las calles exigiendo su derecho, cuando cientos de miles votábamos en contra de la monarquía en referendos, estaba enfrente Unidas Podemos, ¿no? Diciendo que no tocaba y apoyando la represión, etc. Y esto es que no podía ser una sorpresa, porque ya Podemos dijo desde el principio que ellos venían a reconstruir el consenso del 78, que se estaba rompiendo efectivamente, ¿no? Y así han hecho. Y segundo, han hecho esto diciendo que son la alternativa a la derecha, cubriendo sus políticas de un falso progresismo. Ahí el concepto de neoliberalismo progresista de Nancy Fraser va muy al punto. ¿Y qué ocurre cuando la supuesta alternativa acaba haciendo políticas de derechas? Pues que se le abre el camino, primero que desmoraliza y decepciona a los que confían. O sea, el neorreformismo lleva 8 años operando para que la clase trabajadora deje de confiar en sus fuerzas. Ya puede estar agradecido el régimen, pero es que encima, dicho muy sencillamente, hacer política de derecha en nombre de una supuesta izquierda es la mejor vía para abrir el camino a la derecha y a la extrema derecha. Y esto es muy importante decirlo. Aplicar políticas racistas de Estado, salvar a la monarquía, repartir los presupuestos europeos entre las grandes empresas del IBEX, y cada día vemos una noticia de una nueva empresa multimega contaminante que recibe dinero europeo supuestamente para cuestiones verdes, ¿no? Firmado por el gobierno, llevar adelante una escalada militarista como no ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Vaya, da alas a la derecha y a la extrema derecha, ¿no? ¿Quién lo hubiera imaginado? Por esto es ridículo verlos decir que son el último dique de contención frente a Vox y a la derecha, ¿no? Esto se ve también, lo digo muy rápidamente, cuando aplauden a Lula en Brasil, porque mientras él se alía con candidatos profundamente neoliberales, dice que no va a dar el derecho al aborto y que no va a derogar la reforma laboral de Bolsonaro, porque hay que pararle como sea, ¿no? Y aplauden esta vía. Y es que es lo mismo, el mismo discurso que tuvo aquí Pablo Iglesias en Madrid, seguro que os acordáis, cuando dijo: vengo a parar el fascismo. O me votáis, dejó la vicepresidencia, o bien el fascismo. Pero es que no tenía ninguna credibilidad, porque venía de ser el vicepresidente de un gobierno que en mitad de una pandemia, que no hace falta que defina la pandemia, no se atrevieron a tocar a la sanidad privada, siquiera. ¿Y qué pasó? Que perdió las elecciones, ¿no? Y menos mal que no venía el fascismo, porque en vez de quedarse aquí se fue a Galapagar y luego hizo el podcast y todo esto que sabemos.
no era fascismo, esto es una exageración que repiten en bucle para decir que todo vale, aliarse con sectores muy de derecha, dejar el programa por el camino para enfrentar ese fascismo, pero sí que es una derecha que tenemos que enfrentar. Es una derecha que, aprovechando el descontento, arrasó incluso en barrios más populares y de clase trabajadora. Es una derecha que ahora se atreve a salir a hacer homenajes a fascistas, a franquistas, asesinos que llamaban a violar a las mujeres de los rojos. Es una derecha que está desmontando la sanidad pública pedazo a pedazo, e incluso después de la pandemia le da igual, pasa por encima de nuestras vidas por los intereses de la sanidad privada y los negocios de sus amigos y de ellos mismos, ¿no? Por eso es tan importante organizarnos, construir una alternativa para parar a esa derecha y a esa extrema derecha, pero como de verdad se les para, que no es desde las instituciones con políticas de derecha, sino con la lucha de clases. Y mientras, la izquierda autodenominada anticapitalista, ¿qué? Bueno, en general hay una enorme desmoralización, y lo sabemos también los compañeros y compañeras que coincidimos en muchos espacios con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque confiaron en un proyecto y en una estrategia que se ha demostrado inútil, y eso evidentemente desmoraliza. Anticapitalistas, me quiero referir brevemente a ellos, con los que impulsamos la Asamblea contra la guerra y tenemos puntos de encuentro. Tenemos que decir que fueron, por decirlo de una manera, los que crearon el monstruo, ¿no? Fueron los que pusieron toda su fuerza militante y sus recursos para generar Podemos, para crear Podemos. Luego se disolvieron como partido cuando se lo impusieron desde Podemos. Y luego tardaron 6 meses en romper con ellos cuando ya estaban formando parte de este gobierno imperialista con el PSOE. Hay muchísimas lecciones que sacar de ahí. Tenemos que decir que no están hechas, que el balance llega tarde y además es errático. Porque si bien una de las definiciones que han hecho, su conclusión es que el anticapitalismo no debe ser el ala radical del Frente Progresista, que eso es una orientación oportunista, ¿no? Cito. Pero sin embargo, su corriente hermana en Francia, ahora mismo, mientras hablamos, el nuevo partido anticapitalista, se dispone a liquidar su partido subordinándolo al experimento reformista de Jean-Luc Mélenchon. Podríamos decir Pablo Iglesias francés, aunque diría que incluso peor y más nacionalista y demás. Y en Andalucía vemos como el proyecto de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, se vuelve a parecer a un Podemos de los orígenes en clave soberanista andaluza y con métodos más democráticos, pero el mismo tipo de proyecto. ¿Qué es lo que subyace a esto? Que en realidad el balance es que el Podemos que estuvo muy bien, fue una gran política fundar Podemos, y que el problema es que luego Pablo Iglesias lo desvió. Claro, esto oculta el elemento estratégico fundamental, que es que el proyecto desde el principio era un proyecto reformista, con una estrategia de ir ocupando espacios electorales, llegar a las instituciones, configurar públicas y configurar reconocidas, y es todo lo contrario de construir un partido, una organización basada en la lucha de clases, con un programa revolucionario que de verdad pretenda superar este capitalismo, ¿no? Es todo lo contrario. Ese era el proyecto de los inicios también. Podríamos hablar de otros grupos como el Sindicato de Estudiantes, que bueno, con una imagen lo voy a definir. La campaña electoral aquí en Madrid, cuando vino Pablo Iglesias a parar el fascismo, pues estaban los militantes del Sindicato de Estudiantes poniendo carteles con la cara de Pablo Iglesias más grande que los propios carteles de Podemos. Yo creo que ahí se ve muy claramente su política, es una metáfora de su subordinación. Entonces, la izquierda que no mantuvo independencia del neorreformismo y de su proyecto es la que está desmoralizada. Y nosotras, al contrario, nunca tuvimos ilusión en Podemos. Por eso nuestra moral militante es otra. Y queremos debatir, nos parece muy importante debatir de este balance, no por ser autoproclamatorios o por fanatismo, por un enconamiento sectario. Es que este debate nos lo debemos, porque lo que está en juego es si en el próximo periodo vamos a ser capaces de construir una alternativa política revolucionaria, en vez de repetir otra vez lo mismo y esperar un resultado distinto que supere esta bancarrota de Podemos y Izquierda Unida y se prepare para los acontecimientos que vienen y se prepare para frenar a la derecha y a la extrema derecha. Una alternativa, que es la última referencia que quiero hacer, desde luego no es Sumar, el proyecto personalista de Yolanda Díaz, la que no le gustan los personalismos ni las siglas, que bueno, ya nos ha demostrado desde la vicepresidencia y desde el Ministerio de Trabajo qué es lo que va a venir a hacer, eso es evidente, pero por si aún no nos queda muy claro, la semana pasada dijo que era, bueno, el proyecto de Felipe González cuando levantó el país. Que en fin, ese levantar el país
por poner 3 ejemplitos, fue una de las peores reformas laborales que ha sufrido la clase trabajadora de este país, fue una reconversión industrial que dio cientos de miles de despidos, fue una represión brutal ante los trabajadores que se pusieron en pie para enfrentar todas estas medidas y que incluían métodos parapoliciales, como hicieron con los GAL, ¿no? Todo para traer, y lo consiguieron, traer el neoliberalismo hasta el final a este país. Bueno, pues si ese es el proyecto de Sumar, agárrate. Lo que nos propone hoy es sumar fuerzas para que gobierne el PSOE, al final otra vez, y también lo han dicho bastante claro. Cuando dice que quiere alejarse de la confrontación, hay que preguntarse de la confrontación con quién. Porque si lo que quiere es alejarse de la confrontación con los grandes empresarios, con la COE y con los grandes capitalistas, desde luego no nos interesa. Cuando habla de consenso, se refiere a consenso con ellos, está muy lejos, ¿no?, de constituir una alternativa. Y últimamente hemos visto, y estamos viendo estos días, una especie de batalla pública también con Podemos, pero al final lo que Podemos está pidiendo es un hueco en ese proyecto, porque el proyecto que tienen es exactamente el mismo. Entonces, ante este nuevo capítulo, que estamos viendo ya como eternamente lo mismo, el Día de la Marmota, efectivamente, este nuevo capítulo de malmenorismo, de es que bueno, es lo mejor a lo que podemos aspirar, que de Sumar y Unidas Podemos, esta desmoralización que vemos en sectores de la izquierda anticapitalista, pero ojo, también ante la posibilidad de que se abran nuevos descontentos, como ya se están abriendo. Ojo que hoy ha habido una huelga muy importante en Grecia. Búsqueda de alternativas, que también se está viendo, y para mí una prueba de esa búsqueda de alternativas y de pensar nuevas ideas y querer debatir es esta sala llena. De nuevos procesos de lucha. Bueno, ante todo eso también que se viene, porque yo desde luego quiero ser profundamente optimista, nos tenemos que preguntar cómo damos pasos para estar a la altura, para organizar a tiempo una fuerza de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud, de los sectores LGTB, mal que les pese a algunos, la que necesitamos para lo que viene, que ponga en el centro la lucha de clases y que diga, bueno, ya está bien de que hagan política por nosotros, la política la vamos a hacer nosotros y nosotras. Y para ello tenemos que pensar todo este balance que he querido compartir con vosotras y también los límites y posibilidades de los procesos de lucha que van a venir, que para eso os voy a dejar con Esteban, que va a continuar con eso. Muchas gracias. Gracias, Lu. Bueno, como ha comentado Lucía, yo voy a hablar de cómo estamos pensando en hacer estratégicamente la lucha de clases y en concreto cuál es el papel de la clase trabajadora en el próximo ciclo que se abre. Pero sobre todo lo que queremos es reflexionar cuáles son las tareas que tenemos los socialistas revolucionarios para que en las próximas luchas que vengan no vuelva a suceder lo mismo y acaben en los marcos del régimen capitalista y puedan dar lugar a nuevas revoluciones en el siglo XXI. Este debate, como ha comentado Lucía, es absolutamente pertinente porque lo que hemos visto en la última etapa desde la crisis capitalista del 2008, a pesar de lo que se diga en los medios de comunicación y a pesar de la burguesía, ha sido grandes hechos de la lucha de clase, grandes revueltas y grandes movilizaciones que han puesto de relieve cómo las clases populares y la clase trabajadora es capaz de poner en jaque a gobiernos y a regímenes. Pero también hemos visto cómo la burguesía no consigue recuperar una nueva hegemonía y dar un nuevo ciclo de prosperidad y de estabilidad al sistema capitalista. Pero a la vez que sucede eso, también estos regímenes sí han mostrado la capacidad de poder desviar y derrotar muchos de estos procesos. Y bueno, estamos aquí para reflexionar un poco sobre toda esta situación. Sobre toda esta situación y para eso, como he dicho al principio, para encontrar las vías para que esto no vuelva a suceder. Y en concreto, para pensar más a fondo esta situación, desde la crisis capitalista de 2008, desde hace 15 años, podemos distinguir dos grandes ciclos de la lucha de clases. El primero tiene su epicentro en las llamadas primaveras árabes, que se da en los países del norte de África y en Oriente Medio, cuyo punto más alto es Egipto, donde se da un proceso espectacular de movilizaciones obreras y populares que terminan derribando a la dictadura de Mubarak, pero que luego es derrotado sangrientamente.
y también se tiene expresión en Europa del Sur con protestas de carácter más pacífico y con luchas más intensas también en Grecia, que acaban siendo desviadas, como todos sabemos, por Syriza. Después podemos distinguir un segundo ciclo de la lucha de clases que arranca con los chalecos amarillos y con las grandes luchas obreras que se dan en ese país, que se extiende rápidamente a América Latina, a Estados Unidos, aquí en Cataluña y otros países del tercer mundo. Este segundo ciclo de la lucha de clases tiene como característica que rápidamente adquiere una dinámica de revuelta, y con revuelta nosotros lo que queremos decir es que son acciones de presión y resistencia extrema contra los gobiernos que dan la posibilidad de que den un salto hacia procesos revolucionarios si avanzan en su conciencia y en su autoorganización. Esto es así, esta forma de revuelta se ha dado precisamente porque han sido los sectores más precarizados y la juventud trabajadora y los sectores más empobrecidos los que han liderado la protesta. Y también esto ha supuesto que han recibido más represión que los anteriores ciclos de lucha de clase. Este segundo ciclo del que hablamos se ve interrumpido por la pandemia, pero con la guerra de Ucrania, la inflación y la carestía de la vida vuelve nuevamente a dar grandes procesos de movilización y de revueltas, y por eso consideramos que es un ciclo no agotado. Lo que hemos visto en todos los procesos es que, como hemos dicho al principio, que terminaron siendo desviados o derrotados o asimilados en las instituciones. Entonces queremos pensar, bueno, cuáles son las vías para que esto no suceda. Para nosotros la clave en ese sentido es el rol de la clase, trabajadora, y si va a irrumpir en la escena de la lucha de clases con sus propios métodos de lucha, y va a ser capaz de utilizar sus posiciones estratégicas en la sociedad para unificar a todos los sectores explotados y oprimidos de la sociedad. ¿Y con esto qué queremos decir? Que la clase trabajadora ocupa posiciones estratégicas. En primer lugar, lo que queremos decir es que la clase trabajadora, que los trabajadores somos los que producimos la riqueza de este mundo. Significa que los trabajadores de la construcción no necesitan a ningún Florentino Pérez para levantar en edificios. Significa también que ni las trabajadoras sanitarias, que ni las enfermeras necesitan ni a Botín ni a su familia para llevar a cabo, para hacer funcionar un hospital. Parece mentira que a estas alturas algo tan básico tengamos que explicarlo, pero es producto, incluso a una supuesta izquierda, pero es producto de toda la propaganda, de todo el daño que ha hecho la propaganda neoliberal en todas estas décadas. En segundo lugar, y vinculado a lo primero, significa que la clase trabajadora es capaz de paralizar el mundo, es capaz de hacer frenar las ruedas de la economía, especialmente sus sectores más estratégicos. Es decir, por ejemplo, si los trabajadores, que eso lo hemos visto muchas veces, a veces incluso por accidentes, si los trabajadores de los grandes puertos internacionales van a la huelga, no solo afecta a esos puertos, sino afecta al conjunto de la economía mundial. Si los trabajadores de las grandes refinerías, si los trabajadores de los sectores estratégicos son capaces de poner de rodillas a la economía mundial. Como expresa el historiador John Woman, dentro del proceso productivo, las posiciones estratégicas son cualquiera que les permitan a algunos obreros determinar la producción de muchos otros, ya sea dentro de una compañía o en toda la economía. Pero estas posiciones para nosotros, o al menos nosotros como lo estamos pensando, no solo sirven para paralizar el conjunto de la economía, sino también para construir una sociedad sobre nuevas bases. Es debido a esto que el movimiento obrero no es un movimiento más para nosotros, y no es un movimiento más para nosotros no por una especie de fanatismo obrero o de cualquier esencialismo de clase, sino precisamente por eso, porque es capaz de frenar la economía, y en ese aspecto es capaz de aglutinar a los otros sectores oprimidos de la sociedad. En este sentido también hemos visto varios ejemplos cuando estos sectores estratégicos se han puesto en marcha, cómo son capaces
de darle la vuelta a la situación. Lo hemos visto en las últimas semanas, cuando los trabajadores de las grandes refinerías se pusieron en huelga. Rápidamente se movilizaron en Francia, rápidamente se movilizaron en otros sectores, e incluso se planteó la posibilidad de una huelga general y se convocó una jornada de huelga que podía haber puesto contra la cuerda floja a Macron una vez más, y que no se produjo, fruto de eso, de la intervención de la burocracia sindical. Pero entonces, para continuar con el debate, con esto queremos decir que la clase trabajadora no ha intervenido en los últimos ciclos de movilizaciones que estamos diciendo, y lo decimos claramente. En realidad no, la clase trabajadora ha sido un sector fundamental en las últimas movilizaciones. Lo que decimos es que ha intervenido de forma atomizada. Por ejemplo, lo hemos visto en la gran revuelta de Chile en 2019, en donde aún a pesar de que, como decía al principio, con las revueltas del 2019, quienes protagonizaban la lucha eran los sectores precarizados, los trabajadores de los barrios populares, estos participaban en la protesta no como trabajadores, sino como ciudadanos, de forma individual. Y esto, a su vez, se expresaba en que no existieran órganos de autoorganización de la revuelta y órganos de debate para discutir cómo seguir. Esto significaba una gran debilidad, porque le daba la posibilidad al régimen y al gobierno de dividir la revuelta, de criminalizar, y esto efectivamente eso fue lo que sucedió. Esto, a su vez, con todas las revueltas, sucedió en casi todas las revueltas en los últimos años. Esto, a su vez, es producto de la fragmentación del movimiento obrero y de la clase trabajadora en los últimos años. Perdonad. No es que me estoy quedando sin voz. Bueno, por tanto, lo que queremos decir es de que no es que los trabajadores no hayan sido parte de los grandes procesos de la lucha de clases, ni que no sean capaces, ni que las últimas revueltas no hayan movilizado enormes sectores de masas. De hecho, por ejemplo, es lo que hemos visto en la última revuelta en Sri Lanka, con acciones espectaculares, en donde fueron capaces en donde tomaron el palacio presidencial, que expresa eso precisamente, cómo las grandes revueltas vuelven al escenario de la lucha de clases, y cómo los límites que tienen al no intervenir la clase trabajadora como sujeto central. También se ha expresado cuando la clase trabajadora ha intervenido o amenazado que intervenir con sus propios métodos de lucha, la situación ha cambiado de conjunto. Esto también, por ejemplo, se vio en Chile, en donde después de un mes de revuelta y de movilización, el gobierno no cedía a pesar de la enorme presión de las masas, pero con que solo la clase trabajadora interviene un solo día con la huelga general el 13 de noviembre de 2019, el gobierno tuvo que ceder y tuvo que negociar un proceso constituyente que luego fue amañado, como todos sabemos, pero que da cuenta del poder de fuego que tiene la clase trabajadora, y cómo cuando interviene con sus propios métodos de lucha cambia la correlación de fuerzas de las movilizaciones. Sin que esto no suceda, sin que la clase trabajadora no intervenga a eso como sujeto central en las movilizaciones, a lo que nos vemos abocados es a que las revueltas se consuman una y otra vez, y a que parte de los que participan en las revueltas sean cooptados por el Estado capitalista y los conviertan agentes en su interior. En ese sentido, no se puede explicar la actual fragmentación de la clase trabajadora y los sectores populares sin la estatización de las grandes organizaciones de masas, especialmente las que se refieren al movimiento obrero, pero también las del movimiento estudiantil, las del movimiento de mujeres y el resto de movimientos sociales, que muchas veces han tenido políticas que han acabado dividiendo también a nuestra clase.
Es en un sentido la acción de estas burocracias y también de los reformismos y los populismos de izquierda, como ha comentado Lucía, lo que provoca la división en la clase trabajadora, y cuando se dan estos grandes sucesos de la lucha de clase y estas revueltas, no acaba de desarrollarse con toda su fuerza la capacidad hegemónica que tiene la clase trabajadora. Es por eso que para nosotros, para los socialistas revolucionarios, la cuestión de la burocracia juega un papel, es una cuestión estratégica. Por eso a los trotskistas siempre le hemos dado mucho peso a todo el análisis de la burocratización. Lo hemos dado porque forma parte de nuestro rol político, de nuestro ADN político. Lo hemos hecho desde el análisis de la burocratización monstruosa del estalinismo en la Unión Soviética hasta la que se da en el interior de los movimientos obreros, porque eso es lo que explica que este sistema que muchas veces se muestra tan decadente se siga sosteniendo. Porque estos agentes estas burocracias, estos agentes de la burguesía en el interior de los movimientos sociales actúan como auténticos policías en su interior, para que cuando estallen este tipo de procesos no puedan avanzar y superar los marcos del Estado capitalista. Y esto lo hemos visto en multitud de ocasiones. Lo hemos visto nuevamente en Francia, en donde la única razón por la que los dirigentes de las grandes sindicales de ese país hayan intentado mantenerse alejados de los chalecos amarillos es para que este proceso no acabara saliendo de su control. También lo vimos en Ecuador en los momentos más álgidos de la protesta y de la rebelión, cuando la CONAIE, que es la dirección del poderoso movimiento indígena que hay ahí, se retiró de la movilización justo en el momento más álgido. Y por supuesto lo hemos visto aquí, como ha comentado Lucía, lo hemos visto aquí con comisiones obreras y UGT, cuando no dieron continuidad a las huelgas generales y a todo el proceso de movilización que hubo en 2012. Lo hemos visto también en Cataluña, con toda la dirección del Procés, con toda esa dirección del nacionalismo catalán, que a pesar de que se produjo la movilización democrática más grande en Europa, lo llevaron a un callejón sin salida, y el Estado español fue capaz fácilmente de derrotarlo mediante la represión. Por eso no se trata solo de que estos procesos puedan ser, de que intentemos de que estos procesos no sean derrotados por la represión, sino que también otra de las tareas es de que tampoco sean asimilados en las instituciones, ni tampoco se queden en la mera resistencia. Esto nos lleva a otro gran problema estratégico, que es como el desarrollar instituciones dentro de las revueltas, dentro de la movilización, que logren unificar a todos los sectores que están en lucha. El objetivo pasa en un sentido por acumular fuerzas para quebrar la resistencia de las burocracias tanto sindicales como políticas, como de los movimientos sociales. Es en este plano que para nosotros cobra especial importancia la política del Frente Único Obrero, que es una idea que surge en los marcos de la Tercera Internacional en su etapa revolucionaria, y que consiste básicamente en llamar a la unidad de acción cuando se produce ataques por parte de la burguesía y la patronal. Es lo que pretendemos, por ejemplo, convencer a los compañeros de la izquierda sindical, que consideramos que es un error, que muchas veces cuando hay grandes conflictos, o cuando hay grandes ataques, o cuando hay grandes conflictos, no trate de intervenir en ellos porque lo dirigen estos sindicatos. Para nosotros es al contrario, es precisamente cuando hay grandes ataques o cuando hay grandes conflictos, cuanto más política hay que tener contra la burocracia sindical, porque nos permite hacer una experiencia con ellos y de esa manera tratar de mermar las bases sobre las que se sostienen. Por eso para nosotros la fragmentación y la actual debilidad del movimiento obrero no se trata ni de que la clase trabajadora esté desapareciendo, ni de que la clase trabajadora ya no tenga una capacidad transformadora, ni todas esas chorradas que se dijeron en los últimos 30 años, sino que se trata de una cuestión política. Es el resultado directo de la acción de las burocracias políticas y sindicales, y eso también quiere decir de que es algo que puede cambiar. Si es algo político, podemos tener construir los instrumentos políticos para cambiar eso. Por eso nuestra perspectiva es en favor del desarrollo de la hegemonía,
porque no hay ninguna fuerza política y social que sea capaz de aglutinar a todos los sectores, a todos los sectores explotados y oprimidos de la sociedad. Y cuando decimos todos nos referimos eso precisamente a todos los sectores oprimidos y explotados de la población en contra de lo que piensan. Por ejemplo, los sectores rojipardos o todos estos sectores estalinistas rancios, y no lo decimos solo por una cuestión moral, porque hay que ser miserable para no defender a las personas que son atacadas por una cuestión de género, por una cuestión de raza o por una cuestión de orientación sexual, sino porque desde un punto de vista revolucionario también no se puede construir una hegemonía si no se recoge todas esas demandas por parte de esos movimientos sociales. Y bueno, para terminar, toda esta discusión tiene que ver en última instancia en cómo nos preparamos política y estratégicamente para que emerja una voluntad obrera y en los próximos ciclos de la lucha de clases no vuelva a suceder esto. Para decirlo claramente, esto quiere decir cómo nosotros nos preparamos en el próximo ciclo de la lucha de clases para que haya un partido capaz de que toda la fuerza que hay en los centros de trabajo, en los centros de estudio y demás no vuelva a ser disipada y nos preparemos para vencer. Y bueno, esto os dejo con Josefina. Bueno, muchas gracias a Lucía y a Esteban por esta charla y a todas y todos los que están aquí presentes, porque la verdad está muy bueno poder discutir con profundidad esta cuestión, ¿no? Lo que planteaban los compañeros. Lucía y Esteban se refirieron, ¿se escucha bien ahí atrás? Sí. Se refirieron a la guerra y al militarismo, a la crisis energética, a la catástrofe climática, al avance de corrientes reaccionarias de la extrema derecha y cómo los gobiernos, en este caso se refirieron al gobierno español, pero de conjunto los gobiernos europeos vienen asumiendo esta agenda racista, imperialista, ¿no? Yo creo que si hay algo está claro, en esta sala seguro que está claro, es que el sistema capitalista no va más, que nos lleva únicamente a más crisis cada vez más catastróficas, ¿no? Y hoy podríamos en esta charla dar infinidad de datos que muestran, que confirman esta realidad del sistema. Yo quiero dar solo uno, porque creo que con este alcanza y sobra, ¿no? El otro día leía que cada 4 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Bueno, ¿qué más hace falta decir para asumir hasta el final y ser consecuentes con que este sistema capitalista no va más? ¿Qué tipo de sociedad merece seguir existiendo cuando condena a millones al hambre y en el otro polo hay un puñado de parásitos que se enriquecen, que viajan al espacio y que se ríen todos los días de las miserias de la clase trabajadora y los sectores populares? ¿Qué sistema merece seguir existiendo? Bueno, creo que esta es la discusión central. ¿A dónde nos lleva el capitalismo? Y en ese sentido, creo que una idea central que nos podemos llevar hoy de esta charla, también con todas las ideas que ya plantearon los compañeros, es que el capitalismo nos lleva a crisis, a guerras, a catástrofes, es algo propio del ADN del sistema. No es un problema que hay que reparar, no es un error de funcionamiento, este no es un sistema que se pueda resetear y que comience de nuevo para las futuras generaciones y para que vivan mejor. Hace más de 150 años Marx escribía algo que creo que hoy podemos ver con plena vigencia, ¿no? Decía que bajo el dominio del capital, los trabajadores, cuanto más trabajan, más se empobrecen. Y todos los recursos que se han creado fruto del trabajo humano,
como el desarrollo de la técnica, de la ciencia, de las nuevas formas de producir, de relacionarse con la naturaleza, etc., en este sistema capitalista, todo eso que nos permitiría trabajar menos, que nos permitiría que nadie muera de hambre, que haya vivienda para todos, etc., por el contrario, se vuelven fuerzas destructivas, ¿sí? Este sistema está tan podrido que está destruyendo sus propias condiciones de reproducción. Y esto lo vemos claramente con la crisis climática y con muchos otros ejemplos. Hace unos días escribí una columna en Contexto, donde tomaba un poco esta crisis de la subjetividad que atraviesa la juventud, ¿no? Porque estuve en la manifestación que hicieron los estudiantes hace unos días sobre la crisis mental. Y esa tristeza social, esa depresión que a veces nos encontramos, ¿no?, en la familia, en amigos, en todos lados. Bueno, yo lo que planteaba ahí es que evidentemente no son casos aislados, se trata de un fenómeno social, de un fenómeno profundo. Es este sistema capitalista que es una trituradora de subjetividades, es una trituradora de sensibilidades y de seres humanos, ¿no? Entonces hay que atacar ahí. Hay que ir de lleno, hay que ser consecuentes con esta definición, con esta percepción de que el capitalismo no va más. Nosotros creemos que en este sentido tiene plena vigencia algo que Lenin planteó a comienzos del siglo XX, y que es que en la época imperialista, esta es una época que nos lleva a guerras, a crisis y también a revoluciones. Esteban habló de los límites, de que todavía no ha habido y no estamos viendo las nuevas generaciones todavía revoluciones abiertas, pero todas las tendencias que mostró Esteban de la intervención, de los procesos de la lucha de clases que se vienen sucediendo, muestran que esa es la tendencia. Y en el próximo periodo, compañeras, vamos a ver esas revoluciones emerger en distintos países y en distintos continentes. Entonces, la discusión es cómo nos preparamos. Esa es la pregunta de la estrategia. Yo quiero, antes de pasar ahí, decir 2 o 3 cosas más sobre la situación actual para que veamos la urgencia que tiene este debate, la urgencia que tiene responder a estas preguntas. Venimos de 2 años de pandemia y no me voy a extender lo que significaron para millones y millones de personas, para todas nosotras, atravesar esa pandemia que se pudo prever y no se previó, y que se atendió mal desde los gobiernos por preservar las ganancias privadas. Pero salimos de 2 años de pandemia y vino la guerra. Y la guerra provocó crisis energética. Y la crisis energética llevó a la inflación, a la caída del nivel adquisitivo en todos los países. Hambrunas directas en países que arrancaron en África, en Asia, desde otros niveles de pobreza estructural. ¿Y cuál es la respuesta que vemos nuevamente? Más guerrerismo, más militarismo, como planteaba Lucía, desde todos los estados imperialistas, financiando no solo, una guerra que hace 8 meses empezó con una reaccionaria invasión rusa al territorio ucraniano, pero que ya sabemos que se juega más allá de territorio ucraniano, porque está la OTAN, es decir, el conglomerado de los países imperialistas financiando al ejército de Zelensky, enviando armas, colaborando con inteligencia militar, es decir, es una guerra que se está jugando también en la arena internacional. Y decía Lucía que este gobierno, supuestamente el más progresista de la historia, es ahora el gobierno, podemos decir, más militarista de las últimas décadas por el aumento de los gastos en presupuesto militar. Y si esto es así, y están aumentando los gastos de presupuesto militar en el Estado español, en Francia, en Alemania, un giro histórico en la política de defensa alemana, en Estados Unidos, la pregunta es, ¿para qué se están preparando? ¿Para qué están invirtiendo estas millonadas y millonadas en armas y en defensa militar? Bueno, les quiero responder con algo que dijo Biden, presidente de Estados Unidos, hace poquitos días, que escribió en la introducción a un documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional del 2022. Y Biden dijo lo siguiente: China es el único competidor con intención de redefinir el orden internacional que dispone de las capacidades para hacerlo. Y por otro lado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que la guerra de Ucrania no es solo una guerra europea, es una guerra por el futuro del mundo y que para eso se están preparando. Es decir, volvemos a escuchar
lenguaje y los discursos imperialistas al viejo estilo, ¿sí? Parecen los discursos que se decían por parte de los gobiernos, de la socialdemocracia, etcétera, antes de la Primera Guerra Mundial. Es ese nivel de preparación para futuras contiendas que también las vamos a ver. Yo dije, vamos a ver procesos revolucionarios y levantamientos, pero también vamos a ver un aumento del guerrerismo y por lo tanto de la represión por parte de los estados. Y para eso también nos tenemos que preparar. Entonces, la pregunta de qué hacer, ¿no? Esa es la gran pregunta del marxismo, es la pregunta que planteó Lenin, ¿no? En su famoso trabajo, ¿qué hacer? Y a esto se ha respondido de distintas maneras. Yo quiero plantear ahora, más o menos rápidamente, para no cansar a nadie, algunas de estas respuestas que se dieron desde las distintas corrientes políticas, de las distintas estrategias en el siglo XX y que ahora también están en discusión en el siglo XXI, porque esto no es una charla histórica, como verán, es una charla para ver cómo pensamos nuestro futuro. Bien, la primera gran respuesta es la estrategia reformista, ¿no? Que Lucía decía, es una antiestrategia, porque es adaptarse a lo que ya está, es no combatir prácticamente, ¿no? Bueno, esa estrategia es la que llevó a Podemos, al gobierno del Estado imperialista español, a la vía de la resignación. Cuando nosotros hablamos de estrategia reformista, a muchas creo que nos viene rápidamente a la cabeza el gran debate de reforma o revolución. Y este es un debate que planteó Rosa Luxemburgo, la gran revolucionaria polaca, que discutió con un tipo que se llamaba Edward Bernstein, era dirigente de la socialdemocracia, que decía que, bueno, que eso que había dicho Marx, de que el capitalismo llevaba a crisis, ya no iba más, que no iba a haber más crisis, que se podía avanzar poco a poco, gradualmente, conquistando un día aumento de salario, otro día vacaciones mejores, otro día vivienda. ¿Cómo? A través de ganar puestos en el Parlamento, de legislar, y por esa vía evolutiva, gradual, pacífica, se iba a poder ir llegando poquito a poquito, pasito a pasito, hacia el socialismo en algún momento, después de varios siglos, ¿no? Eso decía Bernstein. Rosa Luxemburgo le contesta en este libro, Reforma o Revolución, que les recomiendo a todas, a todos, por la vigencia que tiene el debate, ¿no? Ahora bien, bueno, Rosa Luxemburgo le va a responder, mirá, no, esto de que no hay más crisis es una ilusión, pero las crisis están y van a volver. Y vaya si tenía razón Rosa Luxemburgo, que escribió esto a principios del siglo XX, y bueno, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nada más y nada menos, que tremenda crisis y carnicería interimperialista. Ahora, el revisionismo ese de Bernstein se basaba en que a fines del siglo XIX había efectivamente habido una serie de conquistas en base a la expansión imperialista de los estados para un pequeño sector de la clase obrera en los países más ricos, lo que Lenin llamó aristocracia obrera. Y entonces, en base a eso surge este revisionismo, esta idea del gradualismo. Pero si volvemos ahora, ¿en base a qué se apoyan los reformistas del momento para querer vendernos el cuento de la reforma gradual? La verdad es que no hay un optimismo ahora de que vamos a ir avanzando y cada vez ya no está la idea de que las nuevas generaciones van a vivir mejor que las anteriores. Ahora los jóvenes saben que viven peor que lo que vivieron sus padres, esa es la realidad. Y el reformismo actual entonces es un reformismo pesimista, digamos, es un reformismo de no se puede hacer más nada, es un reformismo de bueno, estamos mal, pero tratemos de repartir las migajas, tratemos de conformarnos con lo que hay, ¿no? Ese es un poco el espíritu de este nuevo reformismo. En el siglo XX, en las últimas décadas surgieron lo que podemos llamar los bernsteinianos del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Intelectuales, por ejemplo, como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, que fueron, muchos jóvenes acá, tal vez no los conocen todavía, los estudiantes universitarios los van a conocer, fueron muy referentes de los fundadores de Podemos, ¿no? Una referencia intelectual del proyecto político de Podemos. Ellos lo que planteaban desde elaboraciones que se conocen como postmarxistas o después desde el populismo es la idea también del gradualismo
en los marcos de las democracias liberales, en los marcos de la democracia actual, y la idea de una hegemonía pero sin contenido de clase, es decir, lo contrario de lo que Esteban empezó a plantear y explicaba en su intervención. La traducción política entonces fueron los proyectos como los de Podemos, como los de Syriza, como los de Corbyn, etc. Pablo Iglesias dijo hace unos días que todas estas corrientes políticas estaban por fuera del consenso de la Unión Europea. Y la realidad es muy distinta, porque en el momento donde más crisis tuvo ese consenso de la Unión Europea, del capital, con la crisis griega, las 30 huelgas generales, etc., en ese momento estas corrientes reformistas actuaron para recomponer el consenso de los grandes estados. Y ese es el rol histórico que juegan los partidos reformistas. Para decirlo más sencillamente, son los que apagan los incendios al servicio del capital, ¿sí? Hay otras variantes de corrientes reformistas. Esteban hablaba de los rojipardos, ¿no? Que son sectores que hablan de nuevo plantean la idea de un retorno de la clase obrera, pero lo plantean desde un punto de vista de... Están pensando en un obrero conservador, nativo, corporativo, que no quiere saber nada con los migrantes, que no quiere saber nada con los planteos y las reivindicaciones del movimiento de mujeres. Es decir, es un planteo reaccionario que divide a la clase obrera y que divide entre, digamos, y no busca la unidad de la clase obrera con sus sectores más oprimidos y más explotados. Y por último tenemos otras variantes del reformismo acá en el Estado español. No podemos no mencionar la trayectoria del Partido Comunista Español, ¿no? Los que hoy están en el Ministerio de Consumo, los que llevaron también a Yolanda Díaz a la vicepresidencia. Y la realidad es que el Partido Comunista Español, si algo tiene, es un historial de salvarle los momentos de crisis al capital y de apagar las llamas de la revolución. Primero con la Revolución Española, el gran rol traidor del estalinismo durante la Revolución Española, que, compañeros, compañeras, es una de las revoluciones más grandes de toda la historia del siglo XX en Occidente. Una revolución que yo sé que en la escuela, en los lugares, les dicen cualquier estupidez sobre la Revolución Española. Yo los invito a que lean, que conozcan la historia de la clase obrera y del campesinado español, que se puso de pie contra el fascismo, que expropió tierras, que expropió fábricas, que se autoorganizó, que organizó milicias obreras para derrotar a los fascistas y que derrotó el golpe de Estado, y que si no pudo avanzar hacia la revolución fue por el rol apagafuegos del estalinismo. Y que no era un rol teórico, se ocuparon de liquidar físicamente a la vanguardia revolucionaria que estaba entre las filas más heroicas del movimiento anarquista, de las filas de base del POUM, de los trotskistas que peleaban por darle continuidad a la revolución. Y si eso fuera poco, después, en la posguerra, el Partido Comunista volvió a recomponerse, volvió a jugar un papel cuando fue la transición, ¿no? Y en ese momento volvió a jugar ese papel de contener la lucha de la clase obrera, de las mujeres, de la juventud, para negociar con los continuadores del régimen, el firmar los pactos de la Moncloa, aceptar la monarquía y dar paso a la transición atada y bien atada que padecemos hasta el momento. Entonces, que hoy estén en el ministerio de un Estado imperialista de la OTAN es un salto mayor, pero no nos extraña después de todo este historial que tenemos que recordar, porque hay compañeros que hoy están siendo críticos, ¿no?, de este papel que juega el PC dentro del gobierno. Pero esto no cae del cielo, no es un error de un oportunista de turno. Hay una historia que está detrás de la estrategia política que tiene el PC en los últimos 100 años. En segundo lugar, hablamos de la estrategia del reformismo, pero hay otras estrategias políticas que están en juego y que hoy también tienen llegada y hay un cierto revival. Quiero referirme a lo que podríamos llamar la estrategia anarcosindicalista o autonomista, ¿no?, que hoy vuelve a aparecer con influencia en sectores, por ejemplo, de la juventud o en distintos países. ¿Y cuál es su rasgo principal, para decirlo de algún modo? Se puede decir que es la idea de transformar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Eso
es una idea que planteó un intelectual, John Holloway, hace creo que ya como 20 años, cuando surgieron los movimientos antiglobalistas a principios de los 2000. Para esta corriente es posible construir formas de cooperación alternativas al capitalismo en los intersticios, los huequitos que nos deja el sistema, en los márgenes del sistema. Sería posible escaparle al Estado, huir del Estado, fugarnos, ¿no? Encontrar líneas de fuga, porque ya el enfrentamiento directo con el Estado no estaría planteado. Es la idea de crear un socialismo aquí y ahora, de forma inmediata, creando, por ejemplo, en pequeñas parcelas, en espacios ocupados, en un centro social, en un huerto urbano, etc., nuevas relaciones sociales, abolir la familia, abolir la propiedad privada, etc. Como si fuera posible superar al capitalismo de a poquito, ¿sí? Desde adentro. Bueno, esta idea no es nueva, tampoco es nueva. En realidad se remonta a lo que se conoce, por ejemplo, como el socialismo utópico, antes del manifiesto comunista, antes de las elaboraciones del marxismo, y también a otras ideas, por ejemplo, del mutualismo, con las cuales polemizaba el propio Marx. Y sobre esto quiero decir algunas cosas. Nosotros estamos totalmente a favor de impulsar experiencias de autoorganización, como planteaba Esteban, pero no solo eso, también experiencias de autogestión, si son parte de un movimiento real de la clase trabajadora, de los sectores populares. Les voy a dar un ejemplo, porque este lo conozco muy de cerca. Cuando yo empecé a militar en Argentina, en el Partido de los Trabajadores Socialistas, bueno, tiempo después vino la crisis del 2001, una crisis económica monumental, donde la gente revisaba la basura para comer, era una crisis orgánica total del régimen, y en ese marco muchas fábricas estaban siendo abandonadas por las patronales, y compañeros nuestros en la Patagonia, en el sur de la Argentina, compañeros como Raúl Godoy y otros, impulsaron la ocupación de las fábricas, y en este caso de una fábrica que se llama Sanón, una fábrica ceramista, la ocuparon, la pusieron a producir bajo control obrero, y al día de hoy, 20 años después, sigue, 22 años, no sé, sigue siendo Sanón bajo control obrero. Fasimpat le pusieron después una referencia para los trabajadores, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo. A los compañeros los invitaban a Grecia, por ejemplo, a las fábricas ocupadas, a compartir su experiencia, a distintos lugares. Bueno, esos son compañeros míos, entonces hablo de algo que conozco muy de cerca. Ahora bien, los compañeros ocuparon la fábrica, la autogestionaron, y efectivamente ahí se desarrolló la creatividad de los obreros en la producción, en la propia fábrica, trabajando sin jerarquías, ¿no?, patronales. Pero nunca para los compañeros esto era un fin en sí mismo. Siempre planteaban, y a mí me quedó grabado, siempre como lo planteaba Raúl Godoy de forma muy sencilla, que el objetivo era reagrupar al conjunto del movimiento obrero de la región, unir a la clase obrera con los estudiantes, con otros trabajadores, con el pueblo mapuche que colaboró muy cercanamente a la experiencia de Sanón bajo control obrero, es decir, crear hegemonía obrera. Eso que Esteban decía, esa es la experiencia que llevaron adelante los compañeros, una alianza fuerte que por eso logró mantener esa experiencia tanto tiempo. ¿Y por qué? Porque Raúl siempre decía, nosotros no queremos salvarnos solos. Aunque en esa fábrica trabajaban 300, 500 obreros que salvaron el puesto de trabajo, que no se quedaron en la calle, decían, no nos queremos salvar solos, porque hay millones que están desempleados, en el paro, que están explotados, y nosotros queremos una salida para toda la clase trabajadora. Y entonces el proyecto de Sanón cobraba más fuerza cuando trataba de estar puesto en función de generar esa hegemonía obrera. Y otra cuestión sobre las posibilidades de estos espacios autogestionados. La otra cuestión es que si esto se sale de una escala pequeña y se empieza a generalizar, a contagiar, y abarca, por ejemplo, toda una localidad, imagínense todo el cordón industrial, ¿no?, de donde está Amazon, donde con todas las fábricas ocupadas, gestionadas por los trabajadores. ¿Vosotros pensáis que el Estado capitalista español va a permitir que bajo sus narices se desarrolle la ocupación de fábricas, la creatividad obrera, la autogestión y espacios socialistas sin responder?
el Estado imperialista español que respondió brutalmente cuando un grupo de personas quería hacer un referéndum para ver si qué querían hacer en Cataluña. Ya sabemos cómo respondió, les mandó a los militares y dijo a por ellos. Imagínense cómo va a responder a experiencias de este tipo. Bueno, no hay que imaginarlo, hay que ver la historia también. Chile, 1973, los cordones obreros industriales. ¿Era posible avanzar pacíficamente hacia el socialismo, poquito a poquito, ocupando las fábricas hoy y mañana y ver cómo avanzamos de a poco sin confrontación? No se podía, porque el Estado capitalista chileno, junto con la embajada norteamericana y la CIA, prepararon un golpe militar para liquidar esa experiencia de autoorganización obrera. Entonces, la clave de esta reflexión es que hay que prepararse. Y hay que prepararse desde ahora, que si nuestro objetivo es derrotar al capitalismo, porque no aguantamos más esta maldita sociedad, entonces nos tenemos que preparar desde ahora. Y en tercer lugar, aunque sea mencionar, me estoy extendiendo un poquito, pero bueno, quería mencionar que entre estas grandes estrategias también surge algo que nosotros lo definimos como centrismo, ¿no? Que son, entonces decía, una tercera variante, ¿no? Que son corrientes que plantean a veces la idea de la revolución, la idea del anticapitalismo, pero que en su práctica cotidiana, en su accionar, ¿sí?, en realidad lo que apuestan es a ejercer algún tipo de presión desde las calles, desde la movilización, para que desde el Estado se cambien las cosas, para decirlo sencillamente, ¿no? Es la idea de, bueno, Anticapitalistas lo dijo con una frase que a mí me sirve justo para ejemplificar esta crítica que les voy a hacer, que decía, un pie en las instituciones y 1000 pies en la calle, algo así decían. Pero claro, el problema es que cuando tenés un pie en las instituciones, tenés un pie en las instituciones, aunque tengas 1000 en la calle. Si el Estado sigue siendo el Estado capitalista y tú pusiste los pies en el Estado capitalista, bueno, como decía Lucía, no es que tú transformas tu piecito, transforma el Estado capitalista te transforma a ti, ¿vale? Entonces, la idea de que se puede presionar al Estado como si el Estado tuviera un carácter neutral y la relación de fuerzas ocurriera dentro del Estado es un problema. Y también otras corrientes, bueno, Lucía se refirió al sindicato de estudiantes, que es una corriente que los conocéis en la intervención política actúa de forma como un aparato muy sectario muchas veces, pero por otro lado siempre opinan que hay que votar a los reformistas o que hay que formar parte incluso de esos partidos. Entonces, un momento. Esta idea también apareció, por ejemplo, en los últimos años como la idea de formar partidos amplios, ¿sí? Y estos partidos amplios, lo que se suponía era que eran partidos sin delimitar posiciones revolucionarias y reformistas, un poco de acá o un poco de allá, y todos más o menos mezclados, ¿no? Es un poco la experiencia del nuevo partido anticapitalista en Francia, que, como decía Lucía, ahora está en una vía de ir a una mayor liquidación y acuerdos con Mélenchon en Francia. Bien, entonces, desde este punto de vista, vamos a retomar ahora cuál es, desde nuestro punto de vista, la vía para una estrategia revolucionaria, no solo en la historia, sino también para el siglo XXI, ¿no? Y en este plano hay algunos que dicen que hay que renovar todo, como si tuviéramos que empezar de cero, ¿sí? Como si el mundo empezara hoy y entonces hubiera que desechar todas las estrategias del pasado, ¿no? Nosotros pensamos que no, que aunque el capitalismo se transformó muchísimo, sigue habiendo una clave fundamental que es un sistema que sigue estando basado en la explotación y en la opresión de millones de personas por un puñado de capitalistas, y que esa lógica de acumulación del capitalismo es sostenida y defendida por los estados. Frente a esto, entonces, ¿cuáles son las claves? Vamos a plantearlo como puntos generales, y después invito a todas las compañeras y compañeros a que sigan debatiendo y profundizando estas cuestiones. En primer lugar, la idea de la hegemonía obrera, ¿no? Esto que planteaba Esteban, que él desarrolló, que tiene
un fundamento profundo en ese papel que juega la clase obrera, esas posiciones estratégicas, pero hegemonía obrera significa que la clase obrera se puede constituir como fuerza política si va más allá de esas posiciones y agrupa las demandas y las reivindicaciones de todos y todos los sectores oprimidos. Esa es la manera de poder constituir una verdadera fuerza social que se pueda plantear la perspectiva de una revolución contra el Estado capitalista. Y para esto, para esta vía y para poder llevar adelante el camino, digamos, de la huelga general insurreccional para derrotar al Estado capitalista, en segundo lugar, la clase obrera tiene que dotarse también de un programa, es decir, de una guía para la acción, ¿sí? de qué hacer, de cómo articular las peleas. Ese es un programa. Y este programa nosotros pensamos que tiene que ser un programa de independencia de clase, es decir, sin subordinarse a ningún sector capitalista, y este es un punto fundamental. Y por otro lado, un programa que desarrolle, como decía Esteban, a organismos de autoorganización, que pueden llamarse cordones obreros industriales, consejos obreros, o en ruso, ahora que se cumplieron 105 años de la Revolución Rusa hace poquito, les podemos decir soviet, ¿sí? ¿Qué son estas organizaciones? Desde nuestro punto de vista son organizaciones democráticas, elegidas desde los centros de trabajo, desde los territorios, que organizan ese frente único para la lucha. Organismos donde las diferentes corrientes políticas pueden intervenir y pelear por su programa, por decidir cuál es el curso de acción, por sus ideas. Es decir, organismos democráticos con libertad de tendencias. Y esto es absolutamente lo opuesto a lo que hizo el estalinismo y a lo que defienden las burocracias sindicales, ¿sí? Que cada vez que hay una asamblea no quieren que nadie hable, es decir, quieren liquidar la asamblea, que quieren acuerdos por arriba, entre pocos, a puertas cerradas. Bueno, lo contrario a eso es la democracia de base y la libertad de tendencias. Cuando este tipo de organismos se extienden, no solo en una fábrica, en un territorio, sino que se extienden a nivel local, en una ciudad o a nivel estatal, empiezan a disputar verdaderamente dónde está el poder. Y por eso se abren situaciones de doble poder, que es la clave de los procesos revolucionarios. Por último, bueno, todavía no por último, pero casi, nosotros pensamos que la culminación de este programa es la lucha por un gobierno propio de la clase trabajadora, ¿sí? Ese es el objetivo, como decía Lucía antes, donde tiene que conducirnos la estrategia. Entonces no es ni esquivar al Estado, ni construir el socialismo aquí ahora, ni adaptarse a los límites de las democracias capitalistas. Y ojo, esto no quiere decir que nosotros no pensamos que un partido revolucionario no tenga que intervenir, por ejemplo, en el terreno electoral. Yo les hablé de nuestras compañeras y compañeros del PTS, donde yo empecé mi experiencia política. Bueno, los compañeros, cuando yo empecé a militar, hacía mucho tiempo, nos presentábamos a elecciones y sacábamos muy poquitos votos, ¿sí? No nos conocía mucha gente. Pero ahora los compañeros han sacado en las últimas elecciones 1,5 millones de votos. Hay varios diputados nacionales, como nuestra compañera Miriam Bregman, nuestro compañero Nicolás del Caño, nuestro compañero Alejandro Vilca, que es un obrero jujeño del norte del país, de la frontera con Bolivia, de origen Coya, que es hoy diputado nacional por esa región, que es una de las más populares obreras de todo el país, y otros compañeros del Frente de Izquierda que rotan en las bancas de diputados. Es decir, nosotros opinamos que hay que tener una política de parlamentarismo revolucionario para desde ahí denunciar, y les recomiendo que miren las denuncias que hacen desde el Congreso a las políticas de los gobiernos, de la oposición, y para poner esas bancas al servicio de la lucha de clases, que esto es lo más importante, ¿no? Pero el problema es no pensar que ese es un fin en sí mismo, sino contemplarlo como una táctica, como una política que forma parte de una estrategia que no va a ocupar plazas solamente, sino a ponerlas al servicio de la lucha de clases. Y entonces, por último, ahora sí, como parte de las claves de la estrategia, para nosotros es construir una organización revolucionaria, un partido revolucionario. ¿Y qué es para nosotros un partido revolucionario, no? Porque hay muchos prejuicios sobre la idea de partido. El estalinismo logró inculcar
en mucha gente de izquierda, combativa, jóvenes, etcétera, la idea de que un partido es algo burocrático, algo que tiene un líder supremo que te dicta qué tenés que hacer. Bueno, ¿qué es un partido revolucionario desde nuestro punto de vista? En primer lugar, es la organización voluntaria y militante alrededor de adherir a este programa, ¿sí? Los que estamos convencidas de que esta es la pelea, nos agrupamos para pelear como un solo puño, para pelear en común. Este es nuestro programa, por ejemplo, de la CRT, lo difundimos permanentemente, desde Izquierda Diario, desde en charlas como estas, en folletos, etc. Los que adherimos a esa perspectiva nos agrupamos voluntariamente en esta organización. Para nosotros un partido revolucionario también es la fusión entre la intelectualidad marxista y lo más avanzado combativo del movimiento obrero. Y acá entonces quiero marcar estas dos cuestiones que son fundamentales, porque no hay partido revolucionario solo desde un café intelectual, un grupo de intelectuales no hace un partido revolucionario, ¿sí? Un grupo de intelectuales de la Complutense pueden hacer Podemos, pero no un partido revolucionario, sin lo más avanzado de la clase obrera, pero también sin teoría revolucionaria no hay partido revolucionario. Entonces, contra todas las visiones populistas que dicen, no, la teoría, los intelectuales, eso no es revolucionario, no, muchachos, empecemos. Marx le dijo a los sindicalistas ingleses, la ignorancia es lo peor que hay para el movimiento obrero, hay que estudiar, estudiar, estudiar y formarse y prepararse. Y nosotros, con ese objetivo, es que, por ejemplo, tenemos nuestra editorial militante, vieron en la entrada los libros, que tenemos hasta un campus virtual, armamos con decenas de cursos de marxismo donde os podéis inscribir y formaros, que sacamos quincenalmente un suplemento ideológico que es Contrapunto, que discutimos, que hacemos las cátedras en las universidades o que damos charlas como esta, ¿no? Un partido revolucionario, desde nuestro punto de vista, es un partido basado en el centralismo democrático, es decir, la mayor democracia para discutir y la mayor unidad para pelear cuando tenemos que pelear juntos. Es un partido internacionalista también, y por eso nosotras desde la CRT somos parte de una corriente internacional. Yo les nombré al PTS Argentina, pero esta corriente internacional la compartimos con compañeros de Francia, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, de muchos países de América Latina, como Chile, Brasil, Alemania, me olvidé de los compañeros de Alemania, Bolivia, Costa Rica, Perú, México. Bueno, esta es nuestra corriente internacional con las que peleamos diariamente para tratar de construir un partido mundial de la revolución socialista, que para nosotros es la tarea de reconstruir la Cuarta Internacional fundada por León Trotsky en 1938. Y para nosotros finalmente es un partido que vibra el calor de la lucha de clases. Y por eso cada vez, y eso las que nos conocen, saben que cada vez que hay una lucha importante, una lucha obrera, como fue la de Amazon, como fue en otros momentos distintas luchas, nosotros tratamos de poner y dejarnos la piel, como se dice aquí, para apoyar esos conflictos, para que se desarrollen, para que se coordinen, para que la burocracia sindical no los aísle y no los derrote. Es decir, como síntesis, para nosotros lo que hay que construir aquí y ahora es una organización revolucionaria. Esta es la tarea preparatoria fundamental, porque la lucha de clases no depende de nosotros, las revoluciones no dependen de nosotros, lo que depende de nosotros es prepararnos y organizarnos. Y en ese sentido, quería terminar recordando que se cumplieron los 105 años de la Revolución Rusa, y la gran lección de la Revolución Rusa fue la idea de que para que la revolución triunfe hace falta, en palabras de Lenin, soviet y partido, autoorganización y organización consciente. Y esto es lo que necesitamos si queremos superar al capitalismo y avanzar hacia una sociedad socialista, es decir, una sociedad donde el conjunto de los recursos técnicos, científicos, creativos de la humanidad sean puestos en función de las necesidades sociales. Eso es lo que va a permitir que explote la creatividad de la humanidad, que supere el nivel del suelo en el que está hoy, aplastada por la acumulación capitalista, por la miseria, por el hambre, por la incertidumbre de no saber
si al día siguiente se va a comer, ¿no? La perspectiva del socialismo es que las productoras y los productores puedan decidir democráticamente qué se produce, cómo se produce y también qué no hace falta producir, porque se produce en el capitalismo solo para generar consumo y para generar ganancia. Entonces todo eso es la posibilidad de discutir democráticamente, desatar la creatividad de la clase trabajadora de conjunto con el conjunto de las mujeres, los sectores oprimidos, y pasar entonces de ese reino de la necesidad, que es el capitalismo, al reino de la libertad. Nosotros, ya termino, queremos invitar a todas, a vosotras, a vosotros, a sumarse a esta pelea por construir esta organización revolucionaria. Compartimos con muchas, yo las conozco, otras no las conozco, compartimos movilizaciones, marchas por el clima, intervención en el movimiento de mujeres, apoyo a las luchas obreras, compañeros de trabajo que se organizan para crear secciones sindicales, compartimos muchas luchas o nos hemos encontrado en charlas, en debates, en actividades. Pero queremos dar un paso más y queremos invitarlas a dar ese paso, a discutir el programa, la perspectiva de la CRT y a sumarse con nosotras en esta tarea. Pensamos que es una gran batalla contra este capitalismo de la muerte y la destrucción, es una batalla por la vida y a eso los invitamos.